que hoy es Malvina Argentina, en el conurbano bonaerense. Íbamos con un amigo caminando y de pronto la gente en la calle salía y lloraba. ¿Y qué había pasado? Preguntamos. Y había fallecido el general. Y fueron días de luto, de una tristeza que jamás vi, digamos, en la Argentina. En un país que está todo por hacer. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Levantó los brazos y dijo, compañía. Hombres, mujeres y ancianos aplaudiendo a Perón como nunca habían aplaudido a un hombre. Se prohibió la palabra Perón y yo me subí arriba de la mesa y canté la marcha peronista. ¿Con quién estás, Terruño? Yo soy peronista de Perón. Nada más. El comienzo del peronismo como un dato fundacional de un movimiento popular, de masas, tiene una fecha emblemática, que es el 17 de octubre de 1945. Yo estaba en la calle, vivía en la calle Entre Ríos, entonces veo que viene una caravana de gente, venían obreros del gas, me corro a mi suegra y le digo, no me cuida un poco la chiquita, enseguida vengo. Me sumé con ellos que cruzaban. Pues yo manía con las banderas. Pedí la bandera, me la puse acá. Me fui con ellos, que no, nadie hablaba, ni era cantos y cantos y cantos. Queremos a Perón, queremos a Perón. Fue producto de una inspiración histórica y colectiva, porque ni siquiera estaba programado el 17. ¿Qué pasó en la cabeza de millones y millones de hombres y mujeres, jóvenes y viejos? Fueron los trabajadores que salieron ellos por sí, se autoconvocaron en la plaza, ¿no? Y empezaron a aparecer por todos lados, ¿no? Tal es así, me acuerdo, que se había cortado el puente del Riachuelo. Mi viejo me dice, bueno, vamos a Plaza de Mayo, hay que rescatarlo al coronel. Y nos vamos a Retiro. Y de Retiro nos encontramos con la sorpresa que todos los que íbamos arriba del tren íbamos al mismo objetivo, porque la gente todavía no se conocía. Bajamos y encaramos para Plaza de Mayo a pie y todos íbamos para el mismo lugar. Para mí era una cosa muy novedosa. Digo, ¿pero qué? ¿Veníamos todos a lo mismo? Efectivamente. El 17 de octubre de 1945, los trabajadores ladrilleros estuvieron presentes en la Plaza de Mayo, se movilizaron, porque en ese entonces existía una asociación de trabajadores ladrilleros bonaerenses, y estuvieron presentes en ese día extraordinario y mantuvieron reuniones con el general Perón. Inclusive hay una reunión que el general no pudo ir y fue Evita en su lugar, que la reunión era una reunión de delegados. Se realizó en la delegación del sindicato que tenía en Villa Ballester. O sea que la relación de este sindicato con el general y con Evita, digamos, es desde el nacimiento del peronismo. Así que para nosotros recordar al general Perón, digamos, no solamente lo hacemos por lo que significó como para todo el pueblo, para todo el pueblo trabajador, sino también que reafirmamos que vamos a seguir por el camino que él nos propuso, que es construir una Argentina donde los privilegiados sean los niños, donde los privilegiados sean los jubilados, los abuelos, donde haya una salud que esté al servicio del pueblo, una educación que esté al servicio del pueblo, donde todos tengamos derecho a tener una vivienda digna y a poder, y como decía el general, ¿no? Construir una Argentina donde el trabajo dignifique. Que tenía 13, 14 años que vine a la Plaza de Mayo. Yo lo viví. A las 11:30 de la noche salió a hablar. Se había colgado un cable desde Casa de Gobierno hasta el Banco Nación para poder escuchar la voz de Perón, porque el general Ábalos le dijo al general Farre, tráigalo, general, porque no van a derrumbar la Casa de Gobierno.
Y tenía razón. Imagínense cuando salió, eran 11:30 de la noche más o menos, lo que era esta plaza. Impresionante. Nunca hubo tanta gente como en ese momento. Era la primera vez que Perón le iba a hablar al pueblo después de haber estado detenido. El pueblo lo reclamaba. Tengo 3 altos honores. Ser soldado. La de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. El coronel Juan Domingo Perón inició su carrera política como referente del Grupo de Oficiales Unidos, GOU, en la Revolución del 4 de junio de 1943. Esta facción del ejército se había propuesto terminar con el fraude y corrupción de los años 30, conocidos como década infame. La víspera de la Revolución del 4, vienen y me traen la primer borrador de la proclama, ¿no? 20 veces la tuve que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo me iba a quedar eso? Hasta el día de hoy vamos a terminar con el fraude, la venalidad y la corrupción. Mira qué actualidad que tiene eso. A partir de allí, Perón desarrolló una labor intensa en la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión, que le valió el apoyo de gran parte del movimiento obrero y fue captando la voluntad política de los trabajadores. Por primera vez en la historia, un funcionario les hablaba de igual a igual y escuchaba sus reclamos. Se benefició a más de 2 millones de personas con la jubilación. Se regularizó la situación de los trabajadores rurales, sancionando el estatuto del peón de campo. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. ¡Eso se acabó! Y se crearon los tribunales del trabajo, que extendieron la indemnización por despidos. Perón, de alguna manera, desde que está en la Secretaría de Trabajo, entra a atender cada problema a los sindicatos, pero los atiende personalmente. No hace del reclamo una cuestión burocrática. Dicta un decreto verdaderamente revolucionario. Ese decreto fue el estatuto del peón de campo. Fíjense qué audacia la de Perón, porque de todos los trabajadores de nuestro país, el que en peor estado estaba era precisamente el trabajador de campo. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo. Fueron muchísimas las conquistas que fueron obteniendo paulatinamente los trabajadores. No había tribunales del trabajo. Las cuestiones del trabajador se trataban en los juzgados comerciales. Al dirigente sindical se lo trataba como un delincuente común. Perón le pide a Farrell la autorización para hablar por la radio al país. Y habló casi durante 2 horas, hizo conocer los 257 nuevos primeros convenios, las nuevas jubilaciones, y Perón citó sindicato por sindicato. En 1944, el general Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Ramírez y nombró a Juan Domingo Perón como su ministro de Guerra y vicepresidente. Esto provocó que algunos sectores militares, alarmados por el repentino ascenso del coronel, exigieran su renuncia. Perón fue detenido y trasladado a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires decidieron tomar la Plaza de Mayo para rescatar al líder. Perón se había impuesto, contaba con el apoyo de la masa trabajadora y ocupaba el centro de la escena política nacional. Farrell convocó a elecciones de inmediato. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero en general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy?
Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. El general Perón tenía todas las posibilidades de ser electo presidente de la República, porque la masa del pueblo estaba con él. Pero he aquí que no tenía partido político. Corrían 10, 12 días después del 17 de octubre, me llama el entonces coronel Perón y me dice, dígame, doctor Decker, ¿usted se anima a organizar la personería jurídica del Partido Laborista en toda la República? A mí me entusiasmaba y luego de 24 horas le contesté afirmativamente. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones presidenciales con el 52% sobre el binomio Tamborini-Mosca. Además, el Partido Laborista obtuvo casi los 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Perón asumió el 6 de junio decidido a continuar con las políticas sociales y las conquistas logradas para la clase obrera. Es entonces cuando el trabajador agradecido, en cada rincón del país, sale a festejar a las calles todos los 1 de mayo. El 1 de mayo, la Plaza de Mayo, era de los trabajadores, era de todos nosotros. Primero nos concentraba. Perón daba su discurso tradicional. Convocaba al pueblo a ser parte de las decisiones. Retiro era una romería. Como todos los días era a la misma hora, había gente que tomaba un tren antes para verlo pasar a Perón. ¿Por qué? Porque había felicidad. Los actos del 1 de mayo estaban marcados por una especie muy interesante, que era la diversión de la gente, la distracción de la gente. Había una alegría tremenda. Era un día de fiesta, señores. Era un día de fiesta. Usted veía la alegría en los rostros de todos los que asistían allí. Era maravilloso. Se hacía abajo y entonces él lo miraba desde el balcón, famoso balcón, Perón y Evita. Y allí vieron actuar y vimos actuar a actores y a cantantes, uno de los cuales venía de Italia, Nicola Paone, aquel de la famosa La Cafetera. La cafetera, la cafetera. Teníamos la reina de la belleza del 1 de mayo, la chica más bonita, ojo, que la brindaban los sindicatos. Así que iba, sin duda, los secretarios generales en general han tenido y hemos tenido buen ojo para eso. Subíamos a las más bonitas de las pibas a la pasarela, que se hacía de espaldas a la Casa Rosada, pero como un gesto de agradecimiento a la Casa Rosada. Con una muchedumbre impresionante en la calle. Me pongo eufórico cuando hablo de esto, porque eran los verdaderos actos peronistas. Hay que haberlo vivido para darse cuenta de eso. Se pueden ver fotografías donde está la inmensa multitud. No era solamente la Plaza de Mayo. No, la Plaza de Mayo estaba cubierta en exceso y se derramaba la gente por las grandes avenidas que miraban a la Plaza de Mayo. Eran realmente impresionantes, ¿no? Ahí sí que no cabía un alma en la plaza. Y bueno, y después cuando hablaba Perón y algunas veces Evita, muy poquito, era muy emocionante. Era un agradecimiento al hacedor, al realizador. Toda esa gente estaba agradecida, venían chatas viejas, trayendo a la familia chacarera agradecida para agradecerle a Perón. Y yo me acuerdo que el 1 de mayo de 1947 empezó a hablar. Era muy difícil, porque él hablaba y a los 2 segundos empezaban los aplausos. Yo he visto niños contentos, hombres, mujeres y ancianos sonriendo y aplaudiendo a Perón como nunca habían aplaudido a un hombre. Por ver coronada esta obra, que es la ambición
que todos los trabajadores sean un poquito más felices. En el interior, todo el interior era un alboroto de paseos y cosas, y asados y gente toda festejando el día 1 de mayo. Y en estos actos se terminaban y se seguían hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas veces Perón se quedó hasta las 10 de la noche ahí? Conjunto con Evita. Siempre los obreros pedían mañana San Perón. Entonces finalmente el general decía, bueno, mañana será San Perón. Y salía el decreto decretando al día siguiente feriado. Y efectivamente, al día siguiente era el día de descanso, porque en definitiva el 1 de mayo había sido un día alborotado. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Cómo no vamos a recordar esos 1 de mayo? ¿Cómo no vamos a tener en nuestra mente y en nuestros ojos la visión de esa multitud entusiasmada, esa multitud feliz que aplaudía a rabiar a ese hombre que le había traído tanta felicidad? Desde comienzos del siglo XX, cada 1 de mayo, los trabajadores tomaron las calles desafiando al poder. Era una jornada de lucha. Anarquistas, socialistas y comunistas que habían arribado al país recordaban a los trabajadores que habían muerto peleando por la jornada de 8 horas en Estados Unidos en 1886. Además, denunciaban precarización laboral y persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones. Anteriormente, el 1 de mayo no era un día feriado para que la gente lo disfrutara, sino que era un día de reflexión, porque las cosas estaban mal. Comunistas y socialistas se dividían en el campo obrero. Los anarcos sindicales tuvieron una enorme influencia a comienzos del siglo XX, a fines del XIX. Todas esas ideas de reivindicación se sostenían como un grito de lucha y de pelea muy fuerte contra el poder los 1 de mayo de cada año. La anarquía total, eran días difíciles, no trabajaba nadie tenía miedo de salir la gente a la calle por la reacción de la anarquía. Yo recuerdo, antes de Perón, que cuando se hacían esas manifestaciones, se iba como quien iba a algo que podía terminar en un drama. Muchos iban armados a esas reuniones. En 1909 nosotros perdimos más de 500 compañeros, que se hizo un acto frente al Congreso. En la Semana Trágica nosotros perdimos casi 1000 compañeros, que fueron muertos después de la huelga de los talleres de Bacena, donde habían despedido 1500 compañeros que eran metalúrgicos. En 1921-22, la Patagonia Rebelde, donde mueren 1800 compañeros que son asesinados prácticamente por el coronel Varela, que estaba a cargo del ejército. Y era gente que reclamaba porque ganaba 20, 30 o 40 pesos por mes. Pero sin duda el poder de represión lo tenía todavía la aristocracia, la oligarquía, los dueños de los campos y de las empresas. Empezó a cambiar la vida cuando llega Perón. Perón, como presidente, llevó a cabo un plan de gobierno conocido como Plan Quinquenal, que se propuso en 5 años impulsar al máximo los recursos productivos del país y, conjunto con la reforma constitucional de 1949, incorporó derechos laborales y sociales que brindaron a los trabajadores argentinos una mejora en su calidad de vida. Y Perón el 1 de mayo se refirió exclusivamente, lo que yo recuerdo, a la acción social. Lo que tenían que hacer los trabajadores. Ya en 1947 en su discurso está hablando de los derechos del trabajador, que había que reconocérselos. Fíjense cómo se adelantaba a los tiempos. ¿En qué países se hablaba de los derechos del trabajador? ¿En qué país se hablaba de cómo había que defenderlos y cómo había que legalizar esa situación? En muy pocos países en el mundo. Perón, cuando se hace la Constitución del 49, una de las cosas que él mete adentro
son los derechos del trabajador. En el artículo 37 están todos los derechos del trabajador. Los derechos a la ancianidad, los derechos a la niñez, los derechos nuestros, están todos constituidos ahí. Perón dijo producir, producir y producir. ¿Y qué hizo? Abrió toda la fábrica. Y en la fábrica nosotros hacíamos zapatos, trajes, y hacíamos la movilización en Córdoba de automóviles, el automóvil justicialista. El avión Dele, el primero, los aviones que hizo se construyeron y se fabricaron en la Argentina. Acá no vengan a decir que ahora se fabrican. No, se fabricaron en 1946 con el plan quinquenal de Perón. Un fiel hombre dedicado a que el trabajador progrese, a darle todos los beneficios que le correspondían. Cuando Perón asume en el 46, nosotros teníamos 73.000 estudiantes en las universidades. Cuando Perón se va en el 55, estábamos llegando a los 700.000 estudiantes universitarios. Además, se habían hecho gran cantidad de universidades y escuelas. El movimiento, más que nada, se formó, Perón lo hizo para la clase trabajadora. Y Eva Perón luchaba por la clase trabajadora y por los beneficios que nos dejó a nosotras las mujeres. Se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Eran momentos de una sensación de cariño, de afecto, de alegría que vivía el pueblo argentino. Fue muy lindo, fueron los, al decir de Leonardo Fabio, que de paso también lo nombro para homenajearlo, los 10 años más felices que el pueblo argentino vivió en su historia. Vení, hermano, amigo mío, y recordemos el ayer. Pero vamos, che, sentate. ¿Qué te pasa? No llores. Y apareció de nuevo la barbarie, de golpe y porrazo, otra vez los bárbaros, ensañándose con un pueblo que lo único que pedía era ser un poquito más feliz. Después de la revolución de septiembre de 1955, tenían que olvidarse los trabajadores de festejar ese acto, porque eran diseminados a palo. Era muy triste, muy triste, muy triste. Los derechos de los trabajadores fueron mancillados en una forma, diría casi hasta odiosa. Era mala palabra ser trabajador, como era mala palabra ser peronista. Se prohibió la palabra Perón, la prohibió el gobierno de la Revolución Libertadora, fusiladora, como le llamaban. Y nunca más se pudo hablar de Perón. Lo que hacíamos, información, teníamos que escribir a favor. Yo estaba en la agencia Telan, tuve 2 o 3 días, me echaron. Sabían, y yo, pibe todavía, me subí arriba de la mesa y canté la marcha peronista, en la sala de periodistas. No hay ningún movimiento en América Latina, por lo menos, que haya sido tan salvajemente perseguido, bombardeado en una plaza pública, buscando la muerte del presidente constitucional, en este caso de Juan Perón. Yo estuve acá en el primer momento que cayó la primera bomba, 1:20 de la tarde. El primer avión Catalina de la Marina que arrojó una bomba cayó sobre una claraboya que da sobre la escalera que se vuelca a la sala de periodistas, y ahí mató la bomba, el escombro, al caerse el escombro de la claraboya, mató a un cafetero que tenía la cafetería frente a la sala de periodistas. Vimos el troleibús incendiado con chicos adentro, algo espantoso. Lo vi, no me lo contaron, ¿eh? El propio ministro de Defensa, el general Franklin Lucero, le dice, pero ¿cómo, general? ¿No vamos a pelear?
Y él le dijo, entre el tiempo y la sangre yo opto por el tiempo. Y el tiempo, querido amigo, fueron casi 20 años. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Si hubiera vivido Eva no hubiera habido golpes de 55, estoy seguro. Evita se sacrificó para llevar felicidad a su pueblo. Los trabajadores, agradecidos, querían que Eva fuera la vicepresidenta. Tenían ya en sus entrañas el agradecimiento a ella para que fuera vicepresidenta. Ella estaba bastante enfermita. El 22 de agosto, la señora Eva no iba a ir al acto. Entonces la gente, Evita, tanto hombres como mujeres, me manda a llamar. Me dice, de Miguel no voy a ser vicepresidenta. Oh, ¿qué dice, señora? Señora, pero usted sabe cómo hemos trabajado todas las mujeres en el país. Estaban en los cerros, en los montes, en los deshielos, por todo. Éramos 24, pero de aquellas que, pero con una garra que, Dios mío. ¿Cómo, señora? No voy a ser. Señora, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no me voy a desmayar, ni voy a llorar, nada. Dios, a ustedes les digo, Dios sabe que estoy diciendo mi verdad. Pero no nos puede hacer esto, señora. Bueno, está dispuesto. Perón estaba acá esperando que terminara el trabajo en donde está el Consejo Deliberante hoy. Ahí tenía el despacho Evita. Y dijo, voy a ir a buscar a Evita. Y los periodistas lo seguimos y cruzamos toda la Plaza de Mayo. 3:30, 4 de la mañana, una cosa increíble. Con la custodia y todo. Llegamos repleto de personas que venían del interior del país, de chicos de todo tipo, enfermo, no enfermo, atendiendo a uno por uno, una cosa impresionante. Entonces él se acercó, Perón se acercó y le dijo, negrita, le decía negrita, vamos a casa, son las 4, vamos a los Olivos. No, le dijo, querido Juan, me quedo, tengo que atender toda esta gente. Estaba gravemente enferma, Eva. Gravemente enferma. Dolorosamente enferma, porque cuando ella termina por conocer de que parte definitivamente, cuando uno está al borde de la muerte y tiene conciencia, lucha desesperadamente por sobrevivir y es natural que así sea. Sin embargo, ella no luchó por eso. Ella dijo, no lo dejen solo a Perón, acompáñenlo al general, a los trabajadores y a mis grasitas. Era una grande. Los equipos más grandes de Paraguay y Bolivia se enfrentan en un clásico internacional. Olimpia Bolívar, domingo 8 de julio, 4 de la tarde, Estadio de Huracán. Conseguí tus entradas en tuentrada.com y puntos de venta adheridos. El Decano festeja su nuevo campeonato desafiando a la Academia. Produce Foggia.
Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el domingo, leche La Serenísima por 1 litro llevando 4 a 25,90 cada una. Pasta seca favorita a 13 pesos. Papas congeladas Great Value a 39,90. Y además, pañales Huggies Classic a 179. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. El mundo se une por un sueño. Nosotros seguro lo hacemos realidad. La Construcción, Compañía Argentina de Seguros. Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el domingo, leche La Serenísima por 1 litro llevando 4 a 25,90 cada una. Pasta seca favorita a 13 pesos. Papas congeladas Great Value a 39,90. Y además, pañales Huggies Classic a 179. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500